Buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que estéis visionando este vídeo. Bueno, nuevo rinconcito, siquiera parcialmente hablando, ¿no? Porque bueno, fundamentos de investigación o los fundamentos de investigación en psicología es precisamente lo que estos contenidos es lo que vamos a inaugurar en el día de hoy. Fundamentos de investigación es una de las materias metodológicas que se abordan en los grados en psicología, en las distintas facultades de psicología españolas. Es una asignatura obligatoria que se suele impartir en primer o segundo curso, según la universidad. Y es una asignatura habitualmente semestral. Tiene carácter teórico-práctico y en ella se analizan los fundamentos metodológicos de la investigación científica y las peculiaridades de su aplicación en psicología. Se tratan diversos métodos y diseños específicos de investigación. Se trata de que los estudiantes de psicología adquieran los conocimientos necesarios para planificar una investigación, sean capaces de seleccionar el procedimiento más adecuado para abordarla y llevar a cabo cada uno de sus pasos. En cuanto a la contextualización en los planes de estudios del grado en psicología, insistimos en las universidades españolas, no olvidemos que, insisto, la estamos conceptualizando como una materia dentro de los planes de estudio, de los grados en psicología, pero es un campo de estudio, más allá de ser una asignatura o no. Es un campo de estudio, es una disciplina metodológica, insistimos, de la familia de la psicometría, ¿no? En este sentido. Pues bien, cuando se aborda esta disciplina, los fundamentos de investigación en psicología, estamos abordando una disciplina que la podemos incardinar en la materia métodos, diseños y técnicas de investigación en psicología, que se imparte por el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, departamento omnipresente en todas las facultades españolas, de psicología, claro está. Bueno, está directamente relacionada con asignaturas como introducción al análisis de datos, diseños de investigación, y encuentra su aplicación en prácticamente todas las materias de la titulación de grado, al estar vinculada a la parte más instrumental de las diferentes áreas profesionales o aplicadas. A saber, la psicología clínica, social, educativa, organizativa o del trabajo, entre otras. Contribuye de forma sustancial a la formación
tanto profesional como investigadora del alumno, en las diferentes parcelas de la psicología, al darle la oportunidad de, enumeramos varios aspectos. Tomar conciencia de la importancia de la metodología en la adquisición del conocimiento científico, así como de la diversidad metodológica existente para abordar distintos problemas de conocimiento. Saber identificar las necesidades y demandas de los contextos en los que se exige la aplicación de herramientas metodológicas y aprender a proponer las soluciones apropiadas. Planificar una investigación identificando problemas y necesidades y ejecutar cada uno de sus pasos: diseño, medida, proceso de datos, análisis de datos y elaboración del informe. Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar análisis y síntesis de la información disponible. Perdón. Y por último, obtener información de forma efectiva a partir de libros, revistas especializadas y otras fuentes. Desde luego, para desempeñar la tarea investigadora hoy en día en el ámbito de la psicología es necesario tener conocimientos de inglés y conocimientos de estadística, que duda cabe. Después de los distintos vídeos que expongamos, que subamos al canal sobre esta materia, sobre los fundamentos de investigación en psicología, se supone que habremos explicado o que habremos desarrollado la materia lo suficiente para que los espectadores del canal sean capaces de saber caracterizar los distintos tipos de conocimientos e identificar los criterios distintivos de la ciencia. En segundo lugar, conocer las características del método científico y sus etapas en el proceso de investigación. Familiarizarse con los distintos métodos de investigación en psicología, aprendiendo a planificar e identificar, en función de la metodología más adecuada, las diferentes estrategias de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, sopesando las ventajas e inconvenientes de los diversos diseños de investigación y teniendo en cuenta los principios éticos de la investigación psicológica. Conocer los diferentes tipos de hipótesis, valorar los riesgos asociados a las decisiones adoptadas con respecto a la hipótesis formulada en la investigación y a la técnica de análisis de datos elegida, valorar la adecuación del análisis de datos en función del diseño de investigación y la escala de medida, utilizar los procedimientos para la organización y descripción de los datos, interpretar los resultados de una investigación relacionando la teoría con la evidencia empírica, integrar los resultados obtenidos con los resultados de otras investigaciones,
interpretar y elaborar un documento científico siguiendo las normas de la comunicación científica. En términos generales, esta disciplina trata del conocimiento científico en psicología y del modo en que se produce este conocimiento. Las metodologías con las que los investigadores abordan los problemas de estudio de esta disciplina son diversas. Esta materia ofrece, por tanto, una visión general de métodos y estrategias cuantitativas y cualitativas. Para ello, introduciremos los elementos conceptuales y prácticos necesarios de ambos tipos de metodologías, de las cuantitativas y de las cualitativas. Se ha organizado, porque ya he desarrollado los textos que me servirán de eje para la producción de los vídeos, se ha organizado el contenido que iremos exponiendo a través de los siguientes bloques temáticos. Pasamos a enumerarlos. El primer bloque versa sobre el proceso de investigación para la producción del conocimiento científico en psicología. En un segundo bloque nos centramos en el control que el investigador debe aplicar en los métodos cuantitativos. El tercer bloque se refiere a tres temas que tienen en común una característica básica. El investigador manipula la variable independiente. Por eso se la llama así, porque precisamente es manipulada libremente por el investigador. El investigador igualmente trata de los diseños elige los diseños experimentales y cuasi experimentales y por último, en este tercer bloque abordaremos los diseños de caso único. En el cuarto bloque temático se reúnen las investigaciones que tienen como característica el estudio de fenómenos psicológicos sin apenas intervención por parte del investigador. Estaríamos ante los estudios ex post facto, los observacionales y los de encuesta. En el quinto nos aproximamos al enfoque cualitativo de la investigación. En el sexto y último bloque abordaremos el informe científico y los aspectos éticos que deben guiar la investigación. Citamos como fuentes, referencia para nosotros, como investigadores de reconocido prestigio en España, en este bloque de investigación o en este departamento, en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, citamos a Sofía Fontes de Gracia, a Laura Quintanilla Cobian y a Raquel Rodríguez Fernández, también a Encarnación Sarriá Sánchez. Insisto, investigadores en el Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. En cuanto
El visionado de estos vídeos os va a permitir un aprendizaje autónomo junto con otras fuentes bibliográficas, lógicamente, otras fuentes de conocimiento. Recomendamos la lectura de textos básicos de la materia, que ejercitéis, ensayéis y pongáis en práctica algunos de los conocimientos adquiridos y que desarrolléis aprendizajes activos de forma colaborativa cuando sea posible. Me estoy dirigiendo sobre todo a espectadores del canal que puedan ser estudiantes de psicología en los diferentes niveles de la carrera. Es interesante que os hagáis tanto preguntas teóricas como prácticas cuando se intenta penetrar en estos campos de conocimiento, sobre todo de naturaleza metodológica, ¿no? Es interesante para medir objetivamente vuestro progreso en el aprendizaje, pues que, bueno, permitís utilizar la expresión coloquial de cuestionarios de autoevaluación que podéis encontrar en distintos manuales o de test de elección múltiple, así llamados, con alternativas de respuesta, que bueno, son muy eficaces para darnos una información muy aproximada, muy certera, del nivel alcanzado por nuestros conocimientos. Lógicamente no tendrá mucho sentido que si os enfrentáis a test con respuesta múltiple jugáis a hacer una quiniela, ¿no? Intervendrá el azar y bueno, el azar se corregirá. Así nos lo enseña la estadística, pero en fin. Es importante que nos centremos sobre todo en qué es eso del informe de investigación. Yo diría que es lo más importante de lo que abordaremos en los vídeos que pueda subir al canal, que subiré sin duda alguna. Nosotros recomendamos como manual de referencia la obra de Fontes de Gracia, de García Gallego, de Quintanilla Cobian, de Rodríguez Fernández, de Rubio de Lemus, de Sarriá Sánchez. Fundamentos de investigación en psicología que apareció en 2010. No es necesaria una actualización o una nueva edición porque, bueno, los contenidos no han variado esencialmente, ¿no? Marcados fundamentalmente porque se mantienen las normas establecidas por consenso por la comunidad científica. Encontraréis en este manual, que os recomiendo vivamente, detallado todo el proceso de investigación, desde la formulación del problema hasta la redacción del informe de investigación que acabamos de citar.
Se ven con detalle los diferentes métodos, diseños y estrategias de investigación utilizados en psicología, siendo el objetivo de esta obra de naturaleza académica que el lector adquiera las habilidades necesarias para planificar una investigación y poder hacer un análisis crítico de un informe de investigación. Otras referencias bibliográficas que tendrían ya naturaleza complementaria sería el segundo volumen de Estadística para Psicólogos de Amón, aparecido en 2009, Probabilidad, Estadística Inferencial, aparecido en Pirámide. Esta obra ofrece el fundamento y deducción de las diversas técnicas expuestas, el problema o problemas que motivan su aparición y las condiciones que cada técnica estadística exige para que su aplicación sea válida. Igualmente, el primer volumen de Estadística para Psicólogos del mismo autor, que curiosamente salió al mercado más tarde, al mercado editorial. Sus contenidos son de estadística descriptiva, igualmente ediciones Pirámide. Bueno, de ambas obras hay numerosas ediciones. Las principales características de esta última Estadística para Psicólogos 1 de Amón, con contenidos de estadística descriptiva, son una mayor atención que otras obras de estadística para psicólogos a la fundamentación de las fórmulas propuestas, la definición explícita de los conceptos de medida y escala de medida a nivel relativamente elemental, pero bastante adecuado, eso sí. La exposición de los conceptos según un esquema racional, procurando explicar la aparición de nuevos conceptos y su relación e interconexión con los precedentes, así como la proposición de ejemplos extraídos de la literatura psicológica. Bueno, como tercera recomendación, métodos de investigación y estadística en psicología, por Colicán, 2005, obra aparecida en México. Se trata de un libro ágil, fácil de leer, que invita a descubrir las aplicaciones prácticas de la investigación de la conducta. El autor es Colicán. En una nueva edición de la obra, esta ha sido reorganizada en su totalidad y además de revisar en profundidad los temas fundamentales de la investigación y estadística, se ha puesto especial atención a los métodos cualitativos de la investigación, al análisis fenomenológico, interpretativo, al empleo del programa SPSS, que muchos de vosotros conoceréis, que se utiliza en el ámbito de la salud, a la presentación del informe de investigación y a los aspectos éticos más relevantes dentro del campo de la investigación. Otra recomendación es introducción a los métodos de investigación de la psicología,
obra aparecida en 2007, con autores Delgado y Prieto, en la editorial Pirámide, obra que contiene un conjunto de esquemas relativos al proceso de investigación científica en psicología. Su objetivo es presentar a los estudiantes de psicología, a los que va dirigida, una red de conceptos útiles en la comprensión en los trabajos de investigación. Nueva recomendación: Historia y método de la psicología experimental, aparecida en Paidós. Esta obra es una obra de 1970, de Fraisse y Piaget. Este libro cuenta la historia de la experimentación en psicología, lo cual resulta sumamente interesante. No es una obra nueva, a la vista está por la fecha de publicación, pero realiza un interesante recorrido sobre los orígenes de la experimentación de la psicología en el continente europeo y en los Estados Unidos. Aborda el surgimiento de la experimentación en nuestra disciplina, en los diferentes ámbitos de estudio: sensación y percepción, motivación, emoción y personalidad, inteligencia y lenguaje y psicología social. Seguimos con diseño de investigaciones. Bueno, esta obra no la recomendamos, es muy específica. Ahora sí, métodos de investigación en psicología y educación, publicada en Madrid por McGraw-Hill en 2010. León y Montero son los autores. Se trata de un manual que aborda los diseños de investigación en psicología, su recorrido, asimismo su recorrido por las diferentes estrategias de investigación, abarca incluso la metodología cualitativa. Muy interesante es esta referencia, que os recomiendo vivamente: Cómo redactar textos científicos en psicología y educación, consejos para escritores noveles de tesis doctorales, tesis de máster y artículos de investigación. Obra aparecida en La Coruña y publicada en NetBiblo en 2005, siendo su autor O. León, también coautor en la obra que hemos mencionado con anterioridad, la anterior, la citada inmediatamente antes. Se trata de una obra, esta última, aparecida en NetBiblo, en que el estudiante, en los diferentes niveles de la carrera, encontrará una serie de oportunos consejos para la noble tarea, permítaseme decirlo así, de comunicar los resultados de un estudio, sea en formato de artículo de investigación o de tesis doctoral. A mí me resultó muy útil, si me permitís compartirlo con todos vosotros. Reglas y consejos sobre investigación científica, los tónicos de la voluntad, obra aparecida, publicada en Madrid por Espasa Calpe en su colección Austral, obra de 2000, pero de Santiago Ramón y Cajal, obviamente. Eso es la 16ª edición.
Se trata de una obra en la que el Premio Nobel de Medicina español se dirige a los jóvenes investigadores que se inician en la actividad científica. La primera edición es de 1941. Pese a todo, muchos de sus consejos para la actividad científica siguen vigentes. No obstante, algunos de los consejos aparecidos en la obra deben ser considerados desde su contexto histórico para desde ahí valorar los logros y avances de la sociedad científica y académica. Última referencia, métodos de investigación en psicología, obra de 2007, coautores Shaughnessy, Schegmeister y Schegmeister, aparecida en México, publicada por McGraw-Hill. Esta obra captura el entusiasmo de la investigación psicológica, así como la importancia de comprender la metodología que se usa para conducir la investigación. Los autores enfatizan o hacen énfasis en el enfoque multimétodos, en ayudar a los estudiantes que se están formando a pensar de forma crítica al resolver problemas y al responder a preguntas de investigación, y en dar cobertura a los aspectos éticos asociados a las técnicas particulares de investigación. Bueno, en la red existen multitud de fuentes que, bien adecuadamente seleccionadas, os pueden aportar muchísima formación e información sobre los fundamentos de investigación en la disciplina psicológica. Es conveniente que mantengáis actualizada la información si queréis tener un conocimiento válido sobre los contenidos de esta disciplina. Estaría bien que visionarais vídeos, que leyerais artículos de revistas científicas. Bueno. Si en algún momento creéis que es oportuno formularme alguna pregunta sobre los contenidos, pues estaré encantado de responderla. De hecho, por eso insisto tanto en la necesidad de potenciar el canal, de que gane en visibilidad a través del aumento del número de suscriptores, ¿no? Bueno, conocéis mi correo electrónico y mi número de teléfono móvil. Me llamo José Manuel Gómez Altable, buscáis en Facebook, está a la vista de todo el mundo. Recordamos que estamos en el marco de la metodología de las ciencias del comportamiento. Vamos a responder algunas preguntas que me han formulado algunos suscriptores del canal. Bueno, a esta ya he contestado. Suele aparecer la asignatura de Fundamentos de Investigación en Psicología o bien en primero o segundo curso, dependiendo de el plan de estudios de cada universidad.
Es una asignatura semestral habitualmente. No, siempre, diría yo. Bueno, esta pregunta, ¿qué son los fundamentos de investigación? En psicología, claro está, pues son los conocimientos los contenidos de esta materia abordan, pero sí, ya hemos contestado esto también en los primeros momentos del vídeo. Digamos que esta materia abordaría el conocimiento científico en psicología y el modo en que se produce dicho conocimiento. Por lo tanto, las metodologías con las que los investigadores se aproximan a los problemas de estudio de esta disciplina, que son diversas, por cierto. El objetivo de los aprendizajes que se producen cuando se aborda esta materia es adquirir los conocimientos necesarios para planificar una investigación, para la selección del procedimiento más adecuado para su abordaje y para llevar a cabo cada uno de los pasos que la integran. Y creo que básicamente no voy a abundar más, porque las preguntas básicamente a través de mi exposición han sido contestadas implícitamente. Bien. Vamos a ver. Estoy tomando la decisión ante vosotros. Bueno, la verdad es que encuentro más de lo mismo, es repetir un poco lo ya expuesto.
Así que pues bien, bueno, sí que puedo, he encontrado una fuente, por eso me gusta buscar y buscar. Vamos a ver. Digamos que los contenidos, haciendo un sobrevuelo, serían los siguientes, ¿no? Comenzaríamos por el marco que supone abordar el concepto de la ciencia y del conocimiento científico y cómo se elaboran las teorías y los métodos empleados, ¿no? O cómo se desarrollan los métodos. Comenzaríamos con términos relacionados con las teorías, como el de hipótesis científica, por ejemplo, proposiciones tentativas acerca de la naturaleza, a partir de las cuales se infieren por un proceso de deducción lógica ciertas consecuencias que pueden ser sometidas a contrastación empírica y modificables a la luz de nuevos datos. El término de teoría científica, esquema conceptual, formado por conjuntos de hipótesis relacionadas con los que se representa el conocimiento científico de forma sistematizada. Ley científica, se trataría de una hipótesis de amplio alcance explicativo que ha sido confirmada y refleja las regularidades de la naturaleza. Presentaría tres características. 1. Regularidades de comportamiento bajo determinadas condiciones. 2. Que sean universales. Y 3. Que establezcan una relación necesaria entre condiciones antecedentes y consecuentes de su enunciado. Términos primitivos serían términos provenientes de ámbitos externos a una teoría que son extraídos del lenguaje común o de otras teorías y sirven para describir los fenómenos observados en la naturaleza. No los define la propia teoría porque, al pertenecer a otras áreas, ya están definidos. Constructo, término o entidad conceptual que no puede ser observada directamente y que aparece en las hipótesis. Teorías o leyes. Al ser abstractos, su utilización es más complicada ya que no están tan bien definidos como los términos primitivos. Modelo, representación arbitraria, matemática, mecánica, analógica o teórica, de un área de la realidad que ayuda a comprender su estructura y funcionamiento.
La representación que se hace es metafórica, lógicamente. O bueno, elimino lo de lógicamente, ¿no? La representación que se hace es metafórica, efectivamente. En cuanto cambiamos de módulo, de términos relacionados con las teorías a características y funciones de las teorías científicas, comenzamos por las características. 1, susceptible de prueba. De ellas se derivan hipótesis que pueden ser contrastadas. 2, relevante. Se ocupa de aspectos significativos y que supongan un incremento del conocimiento en algún área concreta de la realidad. 3, simple. Dadas dos teorías que expliquen lo mismo, se debe optar por la formulada en términos más sencillos. 4, susceptible de modificación. Deben poder modificarse si aparecen evidencias contra sus predicciones, obviamente. En cuanto a la simplicidad, Einstein ya nos recordaba que la mayoría de los conceptos realmente importantes en ciencia pueden ser desarrollados de una manera que incluso los que no son científicos los puedan entender perfectamente, ¿no? Es una cuestión de voluntad del científico y de la comunidad científica en la actualidad. Funciones de las teorías científicas. 1, por ejemplo, sistematizar el conocimiento. Explicar las generalizaciones empíricas derivándolas de hipótesis de nivel superior. 2, explicar los hechos mediante hipótesis que impliquen las proposiciones que expresan dichos fenómenos. 3, incrementar en conocimiento derivando nuevas proposiciones de las premisas. 4, reforzar la contrastabilidad de las hipótesis sometiéndolas al control de las demás hipótesis del sistema teórico. 5, orientar la investigación mediante el planteamiento o reformulación de problemas científicos relevantes o sugiriendo la recolección de nuevos datos. Y 6, ofrecer una representación o modelo de un sector de la realidad y un procedimiento para producir datos nuevos. Hasta aquí las funciones. En cuanto al método científico, cambiamos de módulo, veamos sus características. Tiene una base empírica, y así sería un proceso continuo de contrastación de los hechos con la naturaleza. Adopta diversidad de formas, cualitativo o cuantitativo, diferentes estrategias en función del fenómeno estudiado. Sistematicidad, el proceso de investigación debe ser sistemático y controlado. Fiabilidad o replicabilidad, debe ser consistente y replicable en sus métodos, condiciones y resultados. Validez, exactitud de la interpretabilidad de resultados. Validez interna y generalización de las conclusiones. Validez externa. Y flexibilidad, se adapta al objeto de estudio de las diversas ciencias. En cuanto a las formas, método inductivo, punto de partida, observación de la realidad para acumular datos, ordenarlos y establecer a partir de ellos conclusiones o leyes generales aplicables a todo el conjunto de observaciones. Conocimiento a través de la experiencia, podríamos decirlo más en breve.
Método deductivo, punto de partida, conjunto de axiomas o principios indemostrables a los que se llega por procesos de razonamiento y no por observación empírica. Método hipotético deductivo, forma combinada de teorías y datos empíricos. Es el que se usa mayoritariamente en psicología, lógicamente. Bueno, pasamos a la investigación científica en psicología. Primer módulo, el problema de este bloque. Fuentes. Experiencia. Teorías científicas que plantean nuevos interrogantes. Conocimiento previo surgiendo dudas a partir de la lectura de otras investigaciones. Criterios de elección. Contribución a incrementar el cuerpo de conocimientos de la disciplina. Conducir a nuevos interrogantes e investigaciones posteriores. Que se pueda investigar. Viable para el investigador. Que tenga conocimientos y disponga de medios. En cuanto a las variables, una variable es una característica que puede asumir más de un valor. La constante asume un solo valor. Tenemos el aspecto que tiene que ver con la medición. En este sentido, afirmamos que medir es asignar números de forma congruente a los fenómenos observados. En psicología, asignación de números a objetos o características mediante una serie de reglas que permiten operativizar la conducta. Solo serán válidas aquellas relaciones numéricas que puedan ser verificables empíricamente. En cuanto al aspecto de las escalas, tenemos la escala nominal, relaciones de igual, no igual, algunos ejemplos: estado civil, sexo, nacionalidad o enfermedad padecida. Ordinal, igual, más un criterio de orden, por ejemplo, la dureza de los minerales. Intervalo, se puede contar con alguna unidad de medida y el punto cero es arbitrario. Por ejemplo, la temperatura. Y razón, el punto cero significa la ausencia de la característica, por ejemplo, la edad. En cuanto a la clasificación metodológica, tenemos variables independientes, aquella que el experimentador decide manipular, antecedentes, causales, predictoras y factores, algunas clases de estas variables independientes, algunas categorías. Variables dependientes es aquella en la que se quieren medir los efectos de la variable independiente, de la tarea, consecuentes, pronóstico o criterio.
Variables extrañas son ajenas a la relación buscada entre las dos variables anteriores. Dándose la circunstancia de que pueden influir en dicha relación. Variables de selección de valores. Por último, aquellas que por su naturaleza o por razones éticas no pueden ser manipuladas directamente por el experimentador. Pasemos al módulo de la hipótesis. Dentro de este bloque, la investigación científica en psicología. Comencemos por la formulación. Se trataría de ofrecer, a partir de los supuestos teóricos, una predicción tentativa del problema objeto de estudio, de forma que se pueda contrastar con los datos obtenidos. Tiene una doble función, por un lado epistemológica. Las hipótesis permiten relacionar las teorías con los hechos de la naturaleza. Por otro lado, metodológica, orientan todo el proceso de investigación. En cuanto a los requisitos para la formulación, 1. Consistencia, formulada sin contradicción entre sus partes. 2. Compatibilidad con otras teorías y leyes. 3. Comprobable empíricamente. En cuanto a los principios para su elección, 1. Simplicidad, elegir la más sencilla. 2. Generalización, elegir la de mayor alcance explicativo. En cuanto a la operativización, este es el acto de traducir el constructo en su manifestación externa. Definir con exactitud las variables implicadas y la relación entre ellas. Y en cuanto a la contrastación, se trata de ponerla en relación con los hechos para ver si se adecua o no a ellos. La hipótesis se puede contrastar, pero nunca probar. Y en cuanto a las hipótesis de trabajo, no se han de confundir con las generales. Se trata de una forma muy concreta de formular un aspecto del problema de manera que pueda ser objeto inmediato de comprobación empírica. Expresa la relación que se espera entre las variables y la relación entre estas debe ser la única explicación posible de los resultados que se predicen en la hipótesis. Bueno, yo creo que es suficiente. Terminamos aquí. Ya ha oscurecido y apenas me veis. Bueno, voy a encender la luz, ¿por qué no hacerlo? Hombre, iba a decir en vivo, pero no es en vivo y en directo porque estoy grabando el vídeo. Estoy grabando el vídeo y vosotros lo veréis después. Lo veréis después en streaming, ¿no? Pero cuando yo me haya levantado ya de esta mesa. Bueno, pues este último
apartado final del vídeo ha servido para, bueno, pasar un poco de puntillas, pero de manera creo que relevante, por esos conceptos, definiciones que son necesarios tener claros para adentrarse en este mundo de la investigación en psicología, ¿no? Bueno, pues ahora simplemente me despido de vosotros, doy por concluido el vídeo, os invito a suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Es la única vía para potenciarlo, para que gane visibilidad en la red. Os invito igualmente a que le deis me gusta al vídeo si os ha parecido útil, interesante, si os ha gustado, si veis alguna cualidad valiosa en él, ¿no? Bueno, antes de deciros hasta el próximo vídeo, de despedirme de vosotros por hasta el próximo vídeo, insisto, os vuelvo a recordar que esta es la última semana del plazo que abrí para la admisión de alumnos, alumnas, para mis clases de refuerzo escolar, apoyo escolar. Alumnos desde quinto de primaria a segundo de bachillerato. Trabajo con todos los bachilleratos, sea cual sea la modalidad, no hay problema en eso. Se tratará de clases de refuerzo y de apoyo. Ese será el marco de trabajo, pero a través de estas clases desarrollaré de manera individualizada y personalizada para cada uno de los alumnos programas de tutorización integral que perseguirán en última instancia la mejora de su rendimiento académico. En el marco de estas clases se atenderán de manera específica, cuando así el alumno lo requiera, por su perfil, tanto las dificultades de aprendizaje que el alumno o alumna pueda presentar, tanto específicas como genéricas, así como las altas capacidades, no solo talento o varios, en este último caso la superdotación intelectual, que como bien sabéis suele venir asociada con rasgos de hipersensibilidad y sobreexcitabilidad. Bueno, pues ahora sí, cierro el vídeo. Gracias por vuestra atención, por vuestro compromiso con el canal, y os recuerdo que nuestro amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra atención, de teneros siempre ahí, cerca, al otro lado de la pantalla. Muchas gracias. Hasta pronto.